¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hacer en este vídeo y voy a comentar las 8 acciones que me parecen más interesantes, que no tienen nada que ver con la IA, ya sea para poder cubrirse, para diversificar y sobre todo para no estar todo el rato siempre siguiendo la misma tendencia y también tener otras opciones que a lo mejor no son tan atractivas en revalorización, que no van a ganar tanto dinero tan rápido, pero que sin duda te van a hacer un inversor más tranquilo y te van a poder procurar mejores, digamos, menos dolores de cabeza, digámoslo así. Por cierto, y antes de empezar, nada, el mercado, que ya lo había abierto como podéis ver, hoy ha hecho un poquito la misma jugada que estábamos viendo ayer, bajando pero enseguida recomprando. Hay mucha solidez en el mercado, hay muchas ganas de que todo suba y por lo tanto se sigue viendo. Este SP500 que sigue buscando esa EMA 50, Nasdaq también bajando un poquito, rechazando la EMA 50, lo cual no son buenas noticias. Sobre el papel podría bajar para la semana que viene, pero ya veremos. Y el Dow Jones, que es el que más perjudicado es hoy en la sesión de hoy, evidentemente, y de hecho del Dow Jones son las empresas de las que vamos a hablar hoy, y no por ello es malo. De hecho, por eso, hoy voy a comentaros algunas empresas que tienen unas oportunidades bastante interesantes, así que vamos a ir directamente con ellas, y la primera de estas empresas de las que os quiero hablar hoy es concretamente American Express. Me parece una empresa que es bastante interesante y que ahora mismo está viendo un poquito una volatilidad y una tendencia un poco bajista, que desde los máximos ha bajado un 20%, que para una empresa de esta índole me parece que es una bajada muy significativa, que de hecho no veíamos desde el mes de abril del año pasado con los aranceles de Trump. Por lo tanto, y muy interesante, ojito, los resultados no han acabado de convencer de todo, pero esto es una empresa muy potente. El pro, que el cliente es premium. No sufren tanto la inflación además porque sus usuarios tienen mayor poder adquisitivo y cobran comisiones a los comercios y ganan con los intereses. Esto es un punto muy interesante y ahora mismo está en una zona de compra muy interesante porque está justo defendiendo ese nivel de 300 con el cual seguramente lateralice y muy probablemente no pierda, a no ser que venga un evento más fuerte. Además, da un dividendo muy jugoso que van subiendo cada año y el crecimiento es estable y constante. Suele crecer entre un 10 y un 15% anualizado. Por lo tanto, oye, eso más el dividendo no está mal. La putada, la doble imposición del dividendo, que evidentemente en España se aplica. Es lo único contra que os diría. También podéis comprar la acción en euros para intentar evitarlo, pero bueno, siempre hay problemas con este tipo de cosas. ¿Cuáles son los riesgos principales de esta empresa? Pues que si viene una recesión dura de verdad, hasta los ricos pues van a cortar el gasto. Y además suele cotizar a múltiplos exigentes. Si defraudan en trimestre, como acabamos de ver, la caída es rápida y poderosa. Lo cual tampoco es malo, porque una empresa de hecho de esta índole, con una capitalización de mercado tan sólida y con tanta historia detrás, que suele tener muy buenas tendencias por lo general, nos da oportunidades de compra básicamente con sus bajadas. Aquí, si estudiamos un poquito el gráfico, podemos ver que el último ciclo bajista de verdad fue, como le pasó a las grandes tecnológicas también, en 2022, donde lateralizó y estuvo dando grandes oportunidades durante un año. Así que esas cosas se ven muy de vez en cuando y eso nos pasó hace tiempo. Siguiente empresa de la que quiero hablar. También nueva adquisición, pero muy interesante, que es McDonald's. McDonald's Corporation, ya sabéis de qué va. McDonald's es un negocio inmobiliario disfrazado de hamburguesería y tienen un poder de fijación de precios brutal y son un refugio en tiempos de crisis, cuando hay poco dinero y la gente va a lo barato. Y no solamente es un refugio ahí, sino como podéis ver también, llevamos en un periodo de bull run constante y tiene un crecimiento lento pero seguro. McDonald's es una de esas empresas más seguras de todo el SP500, donde las bajadas no suelen ser muy cuantiosas. Esta es la bajada que tuvo desde los aranceles de Trump hasta la caída, que fue solo de un 16%. Si comparamos esta bajada, por ejemplo, con un growth stock como es AMD, quiero que lo comparemos, mismo periodo, podemos ver que la caída es de un 52%. Nada que ver. Esa es una de las principales ventajas que tiene comprar este tipo de empresas. McDonald's te da mucha seguridad. American Express te da mucha seguridad. Son empresas que a largo plazo van a seguir creciendo. No tan rápido como una tecnológica o un growth stock, pero son empresas que están en el día a día, que la gente los usa constantemente. McDonald's, por ejemplo, la cantidad de sucursales de restaurantes de McDonald's que tenemos ya solamente en España es un canteo, pero en el resto del mundo no os podéis ni imaginar. De ahí lo del negocio inmobiliario, porque al final es una franquicia que concede el uso de su marca y de sus productos al que arrenda, pero compra el terreno, compra ese espacio y construye. Y él alquila. Ese es el negocio principal de McDonald's, que mucha gente todavía no lo sabe. Por cierto, tenéis una película maravillosa que me encanta, que es The Founder, el creador o similar, así es como se traduce en español, que es básicamente de cómo se fundó McDonald's, de Ray Kroc y de su historia. Así que miradlo, que creo que os va a gustar. Actorazo además el que lo interpretaba, que no me acuerdo ahora del nombre, pero muy buen papel, muy buena película. Sigamos. Y por cierto, ¿cuáles son los riesgos principales de McDonald's? Básicamente
el miedo a los medicamentos para adelgazar, aunque lo creáis o no, el Ozempic y el GLP-1, que cambien los hábitos de consumo básicamente y que la clase trabajadora, que es su cliente base, se quede sin liquidez por inflación acumulada. Evidentemente, controlan muy bien sus precios y si tienen que ajustarse más sus márgenes para no subir tanto los precios como otros restaurantes, van a poder hacerlo. Por lo tanto, tampoco me preocupa demasiado esa casuística. Y el tema de... Sí que es verdad que si cambia mucho la tendencia del americano medio o de la gente en general con el tema de una vida más fitness y tal, es muy probable que cadenas de cadena rápida como McDonald's sufran, pero yo creo que esta, digamos, adopción, esta forma de vivir ya se está dando hoy en día en el mundo moderno y lo cierto es que no solamente no ha afectado a McDonald's, sino que McDonald's ha seguido creciendo a un ritmo bastante acelerado, bueno, acelerado dentro de lo que es McDonald's. Esto es el año 2024 y hasta ahora, el 2026, oye, ha subido un 30%, un 15% anualizado, no está nada mal. Por lo tanto, sigue manteniendo esos rangos de crecimiento que siempre ha tenido, más o menos. Unas veces más, unas veces menos, pero por lo general sigue haciendo el mismo dibujo. Por lo tanto, por ahora no me preocupa mucho. Así que McDonald's, otra de mis acciones recomendadas. La siguiente, ¿cuál es? Elf Beauty. Ya sabéis, he hablado de ella. ¿Qué dije ayer? Que iba a empezar a lateralizar en este nivel protegiendo los 80, que es psicológicamente muy clave. ¿Qué está haciendo? Exactamente lo que os he dicho, lateralizar, defendiendo esos 80. Dudo mucho que hoy tenga la potencia para llegar a los 85. De hecho, tiene pinta que está perdiendo un poquito el nivel de los 81 y que esté más cerca en el cierre de los 80 o incluso un poco por debajo que por encima. Sobre todo teniendo un día tan negativo en el Dow Jones que podemos ver la bajada de 1,50, lo cual psicológicamente no ayuda para nada a esta empresa. Pero a largo plazo me parece un filón. Tener en cuenta, tiene una volatilidad gigante. Esto no es como McDonald's ni como American Express. Sin embargo, el potencial de ganancias de aquí a 2 o 3 años es gigante, pudiendo llegar desde niveles actuales a estos niveles de 200 o más, perfectamente, haciendo un 171%. Es decir, un crecimiento monstruoso. Otra de las ventajas que tiene es que son los reyes del marketing digital y dueños de la atención de la generación Z. Ofrecen calidad a precios de derribo con márgenes operativos excelentes. En Estados Unidos esto es un filón que te cagas. Cuando llegue a España, cuando sus productos se comercialicen de manera más internacional, que no es que no lo hagan, sino que se den un poquito más a conocer, si esto funciona allí, también funcionará aquí, creerme. Luego, potencial a largo plazo es bastante alto. Si mantiene su expansión internacional, como os estoy diciendo, lo del tema de la expansión internacional, y fuera de los comercios puros, como skincare, pueden seguir creciendo a doble dígito alto. Esto es una realidad y creo que el impacto que va a tener va a seguir siendo muy positivo internacionalmente. Lo bonito de esto es que está esto en el inicio, lo estamos pillando bien, por eso os digo que me parece una gran oportunidad, ya no solo por eso, además con los márgenes en China, en cuanto mejoren esos números, esto va a volar hacia arriba, volar. Igual que vuela en sus caídas, también vuela en sus recuperaciones. No va a estar mucho más tiempo aquí, ya lo llevo diciendo mucho tiempo, y es una de mis acciones favoritas, pero cuidado, tiene mucha más volatilidad y más riesgo, tenerlo en cuenta. Luego, Estée Lauder. Estée Lauder es otra de mis empresas favoritas dentro del Dow Jones. Misma idea que Elf, mismo sector, pero una marca mucho más histórica, mucho más contrastada, con muchos más números detrás y muchos más años y experiencia. Tiene a mucha gente que lleva usando sus productos toda la vida y tiene un potencial de recuperación gigante. Esta explosión al alza explosiva fue también durante el COVID y demás. No digo que pueda llegar ahí, pero perfectamente sobre niveles actuales le puedo ver en un nivel de 200 tranquilamente. Y eso dentro de no mucho tiempo, que ya es doblar sobre los niveles actuales. A partir de ahí el límite es el cielo y podríamos incluso ver una subida parabólica a los 300. Pero eso es mucho asumir. Pero por ahora es una empresa que me gusta mucho y que bueno, que es una jugada pura de... Están haciendo un turnaround o una reestructuración muy importante. Y sus marcas de lujo siguen siendo top y las acciones están cotizando con un descuento bestial, como os digo. Luego, el potencial a largo plazo, como hemos comentado, es muy alto y si consiguen darle la vuelta a la directiva al barco y recuperar los márgenes prepandemia, esto no parará de subir. El riesgo es evidentemente su dependencia del mercado asiático y del travel retail. Los números en China no acompañan, una vez más, igual que Elf, mismo problema. China tiene que mejorar, pero lo hará con el tiempo, estoy bastante convencido. Siguiente empresa que me gusta mucho, Celsius Holding. Celsius Holdings es una bebida energética tipo Monster, tipo Red Bull, mucho más pequeña, pero que cerró un acuerdo de distribución con PepsiCo para internacionalizarse hace unos meses y desde entonces pues se está empezando a ver los resultados y de hecho, desde esto es en enero del año pasado, febrero, como podéis ver ha llegado a subir un 152% en un solo año. Es una empresa que tiene mucho potencial de crecimiento y que ahora mismo está regalada en el sentido de que los resultados han sido muy buenos, pero ha tenido una tendencia bajista sin mucho motivo aparente
y está ahora mismo a punto de caramelo, todavía con bastante potencial. Es una empresa que me encanta y que estoy mirando muy de cerca y que yo personalmente tengo en mi propia cartera y, como os digo, me encanta. El potencial a largo plazo es explosivo, sobre todo si la expansión en Europa y otros continentes funciona bien o igual de bien que en Estados Unidos, y tiene muchísimo recorrido al alza, evidentemente. Es otra cosa que también me gusta igual que él, que están en el inicio de esa expansión internacional. Luego están los riesgos, como la guerra de guerrillas con Monster y Red Bull, que es sangrienta. Además, sus tasas de crecimiento histórico, de triple dígito, se están normalizando, como es normal. Igual Street odia cuando una empresa de hipercrecimiento pisa el freno, pero es algo normal que al principio veamos triples dígitos de crecimiento con una empresa es enana, y a medida que va creciendo, los dígitos van bajando, pero no quiere decir que no sea bueno, quiere decir que es algo natural. Sube el market cap y sube el interés por la compañía y cada vez es más difícil hacerlo mejor. Es lógico. Otra de las empresas que más me gusta, Nike, completamente en el gulag, completamente destrozada, a $57. Nike es la marca de ropa deportiva más poderosa del mundo, sigue siéndolo, tienen la escala, el balance financiero y la historia para sobrevivir a cualquier bache. Ahora mismo está a precios de derribo por sus problemas de gestión recientes y por sus problemas de ventas en China. A largo plazo el retorno es atractivo si consiguen arreglar la falta de innovación, pero sobre todo sus problemas en China y limpiar el exceso de inventario. Los problemas que tiene Nike no son tan graves como para que esté aquí la acción. Llevo diciéndolo mucho tiempo, nos vamos a reír dentro de un par de años cuando recordamos que Nike estaba en $50 y que tuvimos la oportunidad de comprar en estos niveles. Es absurdo, es muy barato, es una empresa con ultra reconocimiento que sigue dando buenos resultados y creciendo anualmente, pero que tiene problemas en China y que tiene que modernizarse un poco más. Pero la gente no va a parar de consumir Nike. Así que una de mis empresas favoritas también. Otra empresa, nueva adquisición que me encanta, FedEx Corporation. FedEx Corporation, si no lo conocéis, evidentemente, aunque tengamos esta parabólica ahora mismo, que no os asuste, FedEx Corporation evidentemente es una empresa de transporte y mensajería. Y hoy en día, en un mundo donde cada vez más se utiliza Internet para absolutamente todo, FedEx es una de las reinas y es uno de los motivos por los cuales vemos este monstruoso crecimiento al alza, porque no paran de crecer y de mejorar sus números. Es verdad que ahora mismo, después de toda esta pila alcista, podemos esperar seguramente un pequeño retroceso o un gran retroceso, quizás incluso a estos niveles de 300. No me extrañaría para luego rebotar, o sea que tiene un potencial de bajar de un 20% o más. No me extrañaría que esto pasase y sería algo de hecho sano para la acción y en algún momento lo veremos y para entonces será una gran oportunidad, pero no le quito el ojo de cerca porque creo que esta evolución explosiva para FedEx y este crecimiento va a seguir incrementándose. Sobre todo, además, cuando esté en esos niveles de 300, que como os digo, volverá en algún momento, será una compra muy barata para lo que es FedEx hoy por hoy. Y tienen además un duopolio casi intocable con UPS. Están ejecutando un plan de recorte de costes masivos que está disparando además sus márgenes de beneficio operativo, incluso con ingresos planos. O sea, flipar. Y luego su potencial a largo plazo es muy sólido. Se benefician del comercio electrónico a nivel global, como os acabo de comentar, y de unas operaciones cada vez más eficientes. Los riesgos, principalmente que es muy cíclica, y si el comercio mundial o la economía se frenan, cosa que no tiene pinta de que vaya a pasar ahora mismo, sus volúmenes de envío se hunden. Además, Amazon Logistics es un monstruo que cada vez acapara más parte de sus propios envíos. Sin embargo, y pese a eso, está en máximos históricos. Y como podéis ver, si baja sobre todo a niveles de 300, empezaremos a tener en el radar muy de cerca. Una adquisición muy pequeñita, pero con un potencial de crecimiento brutal, sobre todo en estos niveles, que es cuando me interesará de verdad comprar. Pero la tengo ahí apuntada para que sepáis que mi radar ya está fijo con ella. Y por último, y para terminar, tenemos un clasicazo. Y ese clásico es que nunca defrauda Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que muchos catalogan de aburrida. De hecho, si lo vemos del crecimiento desde 2024, a niveles actuales, apenas ha subido casi un 10%. Si vamos a máximos, habría subido un poquito más, un 15%. Pero no es tanto la subida y el growth que pueda tener Coca-Cola, porque no es un growth stock, sino la seguridad que nos da. Coca-Cola está muy metida en nuestras vidas. Está muy asociada el producto en la mente de los demás. El marketing es impecable. Su producto es una mina de hacer dinero. Y es una empresa que reparte dividendos muy famosa, muy estable y muy segura, como lo es McDonald's y como lo es American Express, donde los bambams del mercado, las bajadas y demás apenas le afectan. De hecho, fijaos, esto es, una vez más, los aranceles de Trump, ¿vale? Que duran... De hecho, no, esto no fue los aranceles de Trump. Dejadme ver un segundito, porque ¿qué estoy mirando por aquí? Esto es diciembre, January, February...
En realidad sí que fueron los aranceles de Trump, pero como podéis ver, esta fue una de las pocas empresas que no se vio tan afectada por ello, ya que las noticias iniciales le hicieron bajar un 14%, pero luego la recuperación fue también antes que el resto de los sectores, y subió ese 16% y lo recuperó enseguida. Coca-Cola es una empresa que se compra muy rápidamente en sus bajadas, que ahora mismo también está en máximos históricos, que tiene muy buena pinta, una de las favoritas que siempre ha sido para Warren Buffett, y con razón. Y que no esperéis ganar mucho dinero con esta acción, pero sí esperar tranquilidad, esperar dormir tranquilos, esperar un crecimiento de un dígito seguramente anualmente y unos dividendos que son muy normalitos. Pero es una empresa que, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Meter en incluso renta fija en un fondo aburrido de un banco, un 3, un 4% anual? ¿O Coca-Cola? Seguramente te diría que incluso para mí esto sería la renta fija, entre comillas, dentro de la bolsa. Una de esas empresas que tienen muy poco riesgo y preferiría meter mi dinero seguramente en Coca-Cola, aunque nunca está de más diversificar y aún así tener renta fija. Pero bueno, esto es un poco el vídeo que quería hacer hoy. He tenido que hacerlo un poco acelerado porque tenía muchas cosas que hablar y no sé si os gusta en exceso que los vídeos duren eternamente o no. Creo que ha quedado bastante claro de todas maneras. Creo que son empresas muy interesantes de las que os he hablado hoy. Son empresas por lo general muy famosas, con muchísimo recorrido, muchos años de historia, excluyendo Elf, que me parece que es la que más riesgo tiene y de entre todas también es la que más potencial tiene de subir al alza. Y sobre todo, nada tienen que ver con la IA. La IA no creo que vayan a romper este tipo de negocios ni por asomo, porque son productos físicos que son necesarios, que la IA por ahora no va a sustituir, y por lo tanto, esta sería la idea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros, me voy a ir unos días, he dejado preparar unos vídeos maravillosos que están programados y que vais a poder ver, como el tema de la computación cuántica y su burbuja, y alguna sorpresa más que a lo mejor os gusta bastante. Así que nada, nos vemos en esos vídeos, iré subiendo alguna update de todas maneras y disfrutar, pasar un buen resto de semana, darle a like si podéis porque ayudáis muchísimo y suscríbete y dale esa campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.